en la mente uniciente de nuestro Dios eterno y maravilloso. Me ha alegrado mucho también de escuchar, y aprovecho para saludarle a nuestro hermano José Lero de Barcelona, y también a los siervos del Señor que puedan estar conectados, y a la Iglesia, que Dios la bendiga muchísimo. Bueno, pues yo no quisiera extenderme más de lo que pertenece, pero sí compartir aquello que Dios puso en mi corazón. Creo que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Antes de seguir un poco más adelante, a los moderadores de este canal, cuando empiecen a leer en el escritorio que no se escucha, puesto que esta aplicación en algunos momentos puede tener algún problema, pues sin previo aviso, ustedes pisan el micro. Yo entiendo que es porque no se escucha y yo me vuelvo a conectar. Estamos viviendo tiempos difíciles, Iglesia del Señor, tiempos de mucha adversidad. Llevamos aproximadamente casi 2 años luchando con este virus y con todas las consecuencias que lleva implícita. Gente que está entrando en un estado anímico decadente, porque está acarreando muchos y diferentes problemas. La Iglesia del Señor está siendo confrontada, atacada por muchos frentes, y creo que es un momento muy delicado para aquellos que tenemos que administrar la palabra. Y no podemos pisar un micro por decir algo en estos momentos. Decía que creo que en los tiempos que corren, aquellos que administramos la palabra no podemos pisar un micro por decir algo, sino porque tenemos algo que decir. Estamos viviendo momentos de tanta dificultad que no estamos en el tiempo de prédicas bonitas y emocionantes, sino sustancialmente importantes y determinantes, que arrojen una información a nuestra vida para que nos ayuden a reconducirnos en medio de la tempestad que la Iglesia está viviendo. Por eso yo le decía al Señor: Señor, ¿qué comparto hoy con tu pueblo? Y el Señor ponía este pensamiento que a posteriori me gustaría compartir con vosotros. Me gustaría comenzar con un texto que se encuentra en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 37, donde el apóstol San Pablo, por revelación conservada en la inspiración para que no haya error, le escribe a esa comunidad judía de creyentes que estaba en Roma, y les dice en el capítulo 8, versículo 37 de la carta a los Romanos, dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes, en todas estas cosas, a pesar de las circunstancias que podamos estar viviendo, el apóstol San Pablo da por hecho, no como una posibilidad ni como una probabilidad, sino como una realidad que se configura en la Iglesia de Cristo. Dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mire, lo que nos está ocurriendo hoy a la Iglesia del Señor, a Dios no le coge por sorpresa. Porque si por algo se caracteriza a Dios, es por ese atributo óntico inherente que forma parte de su naturaleza eterna, que es la omnisciencia, donde tiene la capacidad de conocer el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. Dios ya sabía desde ayer lo que teníamos que vivir hoy, pero aún así, Él, por revelación conservada en la inspiración, dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y en esto me quisiera yo centrar en esta tarde. Quisiera alimentar tu fe por medio de la palabra. Quisiera estimular tu fe. Quisiera enardecer tu fe por medio de la palabra. Y yo le he dado un título que nos va a servir de orientación a este pensamiento, que ruego al Espíritu del Señor que me preste los dichos de su boca para hacerme entender y simplificar el pensamiento que tengo en mi corazón. Y el título de la palabra de Dios para tu vida en este riguroso directo es este: venciendo a mis gigantes. En esta tarde me gustaría tratar 3 elementos o 3 características que no pueden faltar en todos aquellos y aquellas que tienen que enfrentar a sus gigantes. Me gustaría hablarles de 3 elementos y de 3 características que son innegociables y que no pueden faltar en aquello que tenemos que enfrentar
a nuestros gigantes cada día. Creo que este tema es un tema interesante, más que emocionante, es interesante y necesario, porque todos, más tarde o más temprano, vamos a tener que enfrentar a nuestros gigantes, esos gigantes que se oponen vehementemente a que sigamos avanzando en la conquista del propósito. Porque tengo que decirle algo, y esto es lo que lo tenemos que tener muy claro todos. Mire, todo propósito que se quiera alcanzar tiene su gigante que derrotar. Esto es una realidad. Todo propósito que se quiera alcanzar tiene su gigante que derrotar. El que pensó que la tierra que fluye leche y miel no tiene ciudades amuralladas y gigantes de grande estatura, se equivocó, porque todo propósito que se quiera alcanzar tiene su gigante que enfrentar. Mire, Dios hoy nos dice algo muy claro, aunque es cierto que todos tenemos nuestros gigantes que enfrentar, en aquellos que se van a configurar estas tres características que yo a posteriori voy a intentar transmitirle a aquellos hombres y mujeres en los cuales tienen meridianamente claro la actitud de estas tres características, les puedo asegurar que no hay gigante, que no hay demonio, que no hay adversidad que tenga la capacidad de frustrar ni de postrar el plan y el proyecto que Dios tiene para nosotros. Por eso me gustaría... Perdona, Nicolás, que hay gente que no te escucha. Adelante. Decía que todo propósito que se quiera alcanzar tiene su gigante que derrotar. Y esta es una realidad. Y decía que el que pensó que la tierra que fluye leche y miel no tiene ciudades amuralladas y gigantes de grande estatura, se equivocó, porque como bien he dicho, todo propósito que se quiera alcanzar tiene su gigante que derrotar. Pero tengo que decirle que en aquellos hombres y en aquellas mujeres que se configura en su vida estas tres características que a posteriori voy a intentar de transmitirles por medio de la palabra del Señor, en aquellos hombres y en aquellas mujeres que han configurado en su alma y en su corazón estas tres condiciones de un vencedor y de una vencedora de gigante, les puedo asegurar que aquellos que viven en estas condiciones, no hay gigante, no hay adversidad, ni hay circunstancia que tenga la capacidad de frustrar ni de abortar el proyecto y el plan que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Por eso me gustaría entrar sin más preámbulo en esas tres características que nos hacen falta hoy más que nunca. Tenerlas grabadas a fuego, imprimidas en nuestra mente y en nuestro corazón, para que nos sirvan de estímulo y de fuerza a nuestra fe, y para que nada ni nadie tenga la capacidad legal de frustrar el proyecto que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Mire, la primera característica que no puede faltar en un vencedor y en una vencedora de gigantes es esta. Tener claro, este es el primer punto, tener claro que tú eres un propósito de Dios. Mire, esto le podrá parecer muy sencillo, pero esto es tan importante, creerte que eres un propósito de Dios, que ahora vamos a ver lo trascendental que es en sí mismo. Porque hubo un hombre que dijo que la peor de todas las mentiras son decir verdades que uno no se cree. Hay gente que cuando decimos tú eres un propósito dice amén, pero en el fondo no lo termina de creer. Pero hoy es importante para que puedas vencer en medio de tu tempestad, para que puedas salir victorioso de tu invierno y de tu otoño, que entiendas, y no tan solamente que entiendas, sino que también te creas que eres un propósito de Dios. Esto es importantísimo para vencer y enfrentar a nuestros gigantes. Dios no tan solamente te ha llamado para salvarte, Dios también te ha llamado para utilizarte, porque tú eres un propósito configurado en las entrañas del ser eterno de Dios. Mire, Efesios en el capítulo 2, versículo 10 dice: porque somos creados en Cristo Jesús
para andar en las obras que Dios preparó de antemano. El apóstol pone de manifiesto esta verdad y nos dice que nosotros somos un propósito de Dios, que fuimos creados en el presente de Dios, en el presente eterno de Dios, para andar en las obras que Él de antemano preparó para con cada uno de nosotros. Mire, esto es tan importante de entenderlo, que somos un propósito, porque aquellos que han entendido que son un propósito de Dios, también han entendido esto que les voy a decir, y es que los propósitos de Dios siempre son más grandes que los gigantes que lo amenazan. Dios nunca hará un propósito que sea más pequeño que su adversidad. Los propósitos de Dios siempre son más grandes que los gigantes que lo amenazan. Escuche bien esto que le iba a decir. Mire, eres un propósito tan especial, tan extraordinario y tan maravilloso que aun cuando no nos habíamos asomado a los resquicios del mundo existencial y tampoco aparecíamos en el plano del arquitecto eterno, Dios ya diseñó un proyecto y un propósito perfectamente elaborado, de forma simétrica y de forma perfecta, y ese propósito eres tú. Tú, escúcheme en esta tarde, por favor, tú no eres una casualidad. Tú no eres el fruto de un hecho aleatorio. Tú no eres el capricho de la madre naturaleza. Tú eres un propósito elaborado en las entrañas del ser eterno de Dios. Un propósito tan glorioso que de los 7.000 millones de personas que hay en este pequeño y diminuto planeta, eres un propósito tan extraordinario que Dios te ha hecho único, exclusivo e irrepetible. No hay nadie igual que tú. Nadie tiene tus huellas dactilares, ni de tus manos ni de tus pies. Nadie tiene tu código genético. Eres único, exclusivo, irrepetible. Nadie tiene el timbre de tu voz. Nadie tiene la formogénesis del iris de tus ojos. Eres único, singular, extraordinario. Mire, eres un propósito tan glorioso, eres un propósito tan maravilloso, que entendiendo la grandeza del propósito que Dios tiene contigo, vas a comparar esa grandeza con la pequeñez del gigante que podamos estar enfrentando. Y para esto, para mostrarte la grandeza del propósito que Dios tiene contigo, me gustaría poder ilustrar esta grandeza a través de un texto que tiene tanta riqueza, que tiene tanta profundidad, que nuestra mente finita tan solamente nos permite poder arañar un poco en la superficie de la inmensidad de este texto, pero tan solamente con poder arañar en la superficie de la grandeza de este texto, el Espíritu del Señor nos va a hacer entender por medio de su intervención divina la grandeza del propósito que Dios ha puesto en nuestra vida, y en esa grandeza también vamos a entender que por muy grande que pueda parecer el gigante que tenemos que enfrentar, es más grande su propósito en nuestra vida que el gigante que nos amenaza. Y el texto del cual yo les quisiera hablar para poderle ilustrar la grandeza que usted tiene como propósito de Dios es Efesios capítulo 4 versículo 10. Este es un texto con una profundidad increíble. Dice así: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, note bien, para llenarlo todo. El que descendió, lo vuelvo a reiterar, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Mire, este texto es un texto que se cumple en la primera ascensión de Cristo. En Cristo hubo dos ascensiones. La primera
en la mañana de la resurrección, y la segunda 40 días después, donde ya se sienta a la diestra del Padre. Pues en esa primera ascensión, donde le dice a María, no me toques porque aún no he subido al Padre, en esa primera ascensión es donde se cumple este texto que dice el apóstol San Pablo por revelación. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Usted habrá observado, igual que yo, que cuando el apóstol San Pablo habla de la ascensión de Cristo en el día de su resurrección, en aquella mañana, dice que subió por encima de todos los cielos. No habla en singular, sino que habla en plural, incluyendo todos los cielos existentes. Tenemos conocimiento por medio de la palabra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 2, que el apóstol tuvo el eterno privilegio y la prerrogativa de poder vislumbrar la belleza de ese mundo celestial, y dice, conozco a un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, que fue arrebatado al tercer cielo, donde tenemos conocimiento que existen tres cielos. Está el cielo atmosférico, que es el que tapiza este pequeño y diminuto planeta en el cual vivimos. Está el segundo cielo, que es el cielo cósmico, que es el vasto universo. Y está el tercer cielo, que es el cielo empírico, el asiento supremo de la divinidad de Dios, donde Dios está, donde Dios mora. Pero sorprendentemente, que aquí es donde yo quiero llegar, el apóstol arroja una revelación que nos impacta la mente y al mismo tiempo el corazón, y dice que Cristo tuvo que subir por encima de todos los cielos para llenarlos, porque estaban vacíos. La pregunta es esta, pero ¿cómo es que Cristo tuvo que subir en el día de la ascensión, en la mañana de la resurrección, por encima de todos los cielos para llenarlos, porque estaban vacíos? Y en esa ascensión incluye el cielo de Dios. Si en el cielo de Dios había ángeles, arcángeles, serafines, querubines, los cuatro seres vivientes, el monte santo del testimonio, las piedras de fuego, el Edén celestial, el mar de cristal, las calles de oro, las puertas de perla, ¿cómo es que dice el apóstol San Pablo que tuvo que subir nuestro Señor Jesús por encima de todos los cielos para llenarlo todo, incluyendo el cielo de Dios? Si el cielo de Dios estaba lleno de ángeles, de arcángeles, de serafines, de querubines, de los cuatro seres vivientes, del Edén celestial, del monte santo del testimonio, a las piedras a los lados del norte, del mar de cristal, de las calles de oro. ¿Cómo dice el apóstol San Pablo que tuvo que subir nuestro Señor por encima de todos los cielos para llenar el cielo, porque aun el cielo donde él estaba se consideraba como vacío? Atención a esto que les voy a decir, y llénese de gozo en esta tarde, aun a pesar de las circunstancias que podamos estar viviendo. ¿Saben ustedes por qué dice esto el apóstol San Pablo? Porque aunque en el cielo había de todo, lo que hemos mencionado a priori, faltaba la pieza clave del ajedrez eterno. Faltaba la completación de las cosas creadas. Faltaba el sístoles y el ástoles que hace palpitar el corazón de Dios. Faltabas tú. Solamente cuando dice la Biblia que subió por encima de todos los cielos y nos asentó, dice la carta a los Efesios en el capítulo 2, versículo 6, y nos asentó en los lugares celestiales, que significa que nos legalizó, y nuestro nombre empezó a escribirse con la tinta de la sangre del Cordero Eterno en el libro de vida. Fue a partir de ese momento cuando lo que estaba vacío se llenó, porque el cielo, aunque había ángeles, arcángeles, serafines, querubines, el monte santo del testimonio, el Edén celestial, las piedras de fuego, el monte santo del testimonio, el cielo para Dios solamente empezó a tener sentido cuando tú, que eres el propósito de Dios, empezaste a formar parte de él. Mientras que tu nombre no aparecía en el libro de la vida, para Dios estaba el cielo como vacío. Pero cuando tu nombre se escribió en el libro de la vida por la victoria del caballero de la cruz y empezaste a formar parte de ese eterno lugar, lo que estaba vacío se llenó. Por eso hoy tengo que decirte, y recibe esta palabra en este directo de parte de Dios, tengo que decirte que nos levantamos contra todo gigante, se llame como se llame.
se llame enfermedad, se llame economía, se llame problemas personales, se llame temor, se llame complejo, se llame desánimo, se llame incompetencia, se llame frustración, nos levantamos contra todos nuestros gigantes y le decimos: yo soy un propósito de Dios, y los propósitos de Dios siempre serán más grandes que los gigantes que lo quieran derrotar. Tú eres más grande que tu problema. Tú eres más importante que tu gigante, porque tú eres un propósito elaborado en las entrañas del ser eterno de Dios, y esto te lo tienes que creer. Mire, el apóstol San Pablo era un vencedor de gigantes y vivía en este primer principio. Él tenía muy claro que para poder enfrentar sus gigantes y vencerlos, él tenía que creerse que era un propósito de Dios. Por eso, en el tercer viaje misionero, cuando él está en la iglesia de Éfeso, enfrentando una gran adversidad con aquellos hombres y mujeres, porque él estaba intentando neutralizar la idolatría que se estaba proyectando en sus corazones con respecto a la diosa Diana, estaba sufriendo muchos ataques, pero él escribe desde Éfeso a la iglesia de los Corintios y les dice en la primera carta, atención a esto, dice en la primera carta del capítulo 15, versículo 10, dice: pero por la gracia de Dios, el apóstol era un vencedor de gigantes y decía que él, como vencedor de gigantes, vivía en este primer principio, teniendo muy claro que él era un propósito que había sido configurado en el corazón del ser eterno de Dios. Y como vivía en este principio, cuando él se encuentra pastoreando la iglesia de Éfeso en el tercer viaje misionero y está enfrentando problemas de todos los colores, porque está intentando neutralizar la idolatría que había en el corazón de aquellos hombres y de aquellas mujeres en la ciudad de Éfeso con respecto a la diosa Diana, está siendo amenazado de muerte, está siendo perseguido, está siendo vituperado, pero en medio de tanta adversidad, en medio de tantos gigantes que se habían levantado como columnas poderosas rodeándole y amenazando, él le escribe desde la iglesia de Éfeso a la iglesia de los Corintios en la primera carta, y dice en el capítulo 15, versículo 10, dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Atención a esto. Y dice: y su gracia no ha sido en vano para conmigo. El apóstol, permítame parafrasearle lo que quiere decir aquí. Teniendo claro que era un propósito nacido del corazón de Dios, entendió que la gracia que lo avalaba era más grande que el gigante que lo amenazaba. Y él entendió esto con tanta claridad que hoy nos lo quiere transmitir a nosotros y nos quiere decir en este riguroso directo que su gracia para con tu vida no va a ser en vano, iglesia de Jesús, y que por muy grande que pueda ser el gigante que te pueda estar amenazando en este momento, es más grande la gracia que te avala que el gigante que te amenaza. Por eso tengo que decirte que descanses en esta palabra. La gracia y la voluntad de Dios nunca te llevarán donde su eterna misericordia y su eterna gracia no te puedan sustentar. Por muy grande que sea tu gigante, tú eres más grande porque eres un propósito, tú eres más grande y más poderoso que tu gigante. Por esto es importante que entiendas hoy que los propósitos de Dios no fracasan. Los propósitos de Dios se cumplen, porque Dios lo que hace lo hace bien. Y nunca trazará un proyecto y un propósito que no sea más grande que su gigante. El propósito de Dios es perfecto y tú eres un propósito simétricamente perfecto, elaborado por una mente infinita e insondable en la cual no hay error. Por eso te digo, eres un propósito de Dios. Créetelo. Y aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y lo que te está ocurriendo hoy, ya contaba Dios desde ayer con ello, pero aún así dice que Él
nos ha dado la victoria absoluta y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entiende que tú no eres un hecho casual, que has venido al transitar de esta vida terrenal de forma aleatoria. Tú eres un propósito divinamente confeccionado en el mundo celestial para cumplirse de forma perfecta, gloriosa y victoriosa. Este es el primer principio que tienes que entender en medio de tus circunstancias. Dite a ti mismo, yo soy un propósito de Dios. Y los propósitos de Dios no puede nadie frustrarlos, ni aun la muerte. La muerte se para ante el propósito. Esto es muy importante, por favor. Eres un propósito de Dios. La muerte no puede sorprender al propósito. El propósito está por encima de la muerte. Luego entonces ningún problema, ninguna circunstancia, llámese economía, llámese enfermedad, llámese adversidad, llámese problemas matrimoniales, familiares, económicos, llámese como se llame, nada ni nadie tiene legitimidad para abortar, frustrar y postrar el propósito que Dios tiene con. Me gustaría entrar rápidamente en el segundo principio que no pueden faltar en un vencedor de gigantes. El primero es entender con claridad y nitidez que somos un propósito de Dios, porque esto nos va a ayudar a entender que nada del mundo existencial tiene legitimidad para abortarnos ni frustrarnos porque nosotros somos más grandes, porque somos un propósito. Pero hay un segundo principio, que es este. La interpretación que tú hagas de tus gigantes van a determinar tu éxito o tu fracaso. Mire, esto es muy importante. En la forma en la cual... Muy importante lo que le voy a decir ahora. Hemos dicho que el primer principio de un vencedor de gigantes es tener claro que eres un propósito elaborado en la mente infinita y eterna de Dios. Pero el segundo principio es este. Este segundo principio es sustancialmente importante y determinante, y ese es el siguiente. La interpretación que tú hagas de tus gigantes van a determinar tu éxito o tu fracaso sobre ellos. Lo vuelvo a repetir. La interpretación que cada uno de nosotros hagamos de los gigantes que tenemos delante, estos van a determinar nuestro éxito o nuestro fracaso con respecto a ellos. Mire, me gustaría poder ilustrar este segundo principio con dos textos bíblicos y podérselo parafrasear a fin de simplificarlo para que cada uno de nosotros podamos entender este segundo principio, porque es muy importante. Mire, dependiendo de cómo interpretemos lo que nos está ocurriendo, esto nos puede llevar a disfrutar de una victoria sin precedentes o, por el contrario, abrazar una derrota frustrante. Mire, Números, en el capítulo 13, versículos 32 y 33, dice así: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Aná, raza de los gigantes, y éramos nosotros, atención a esta frase, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como pequeñas langostas, y así les parecíamos a ellos. Este es el primer texto. Pero voy a tomar otro texto que entra dentro del mismo contexto y del mismo plano histórico para poder ilustrar la importancia de cómo estamos interpretando la situación que cada uno de nosotros estamos viviendo. Números, en el capítulo 14, versículo 9, dice así: Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, dijeron al pueblo: no temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros no los comeremos como a pan. Perdona, Nicolás, que alguna gente no te escucha. Adelante. Hemos leído el segundo texto que se encuentra en Números, en el capítulo 14, versículo 9, y dice: Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, dijeron al pueblo: no temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como a pan. Mire, hemos leído dos textos, Números 13, 32 y Números 14, que son una historia
que entra dentro de un mismo contexto de tiempo, donde se nos cuenta que cuando aquella generación que salió del desierto llegaron a la frontera de la tierra prometida en Cades Barnea, en el desierto de Parán, enviaron a 12 espías para que inspeccionaran la tierra. Y cada uno de lo que vio interpretó. Y en base a la interpretación que cada uno de los espías hizo de lo que vio, esa interpretación determinó su éxito o su fracaso. Mire, la diferencia que hubo, atención a esto, entre los 10 espías y Josué y Caleb, la diferencia que hubo entre los 10 espías, a diferencia de Josué y de Caleb, fue la interpretación que cada uno hizo de sus gigantes. Los 10 espías interpretaron a sus gigantes como hombres de grande estatura. Y esa interpretación equivocada, dice la Biblia literalmente en Números 14, que les hizo sentir como pequeñas langostas, asustadas y atemorizadas. Y esa interpretación los llevó al desierto de la frustración, donde estuvieron 40 años andando, caminando sin avanzar, para terminar muriendo sin alcanzar el propósito que Dios tenía para ellos. Pero por el contrario, aquellos 10 espías, hubo 2 de ellos que marcaron la diferencia, que fue Josué y Caleb, que estos no interpretaron a sus gigantes como hombres de grande estatura, sino que interpretaron, como dice Números 14, a sus gigantes como pequeños trozos de pan, que tan solamente había que partir, comer y devorar. Y estos conquistaron, vencieron y abrazaron el propósito que Dios tenía para ellos. Atención a esto, mire, en la Biblia, todos los hombres y las mujeres que se equivocaron en la interpretación que hicieron de sus gigantes los frustraron y los fracasaron. Saúl interpretó a su gigante como un hombre de grande estatura, y ese error de interpretación llevó a Saúl a sentirse una pequeña langosta, asustada, atemorizada y frustrada. Pero por el contrario, David, ese joven que no estaba ni tan siquiera configurado, un hombre que no sabía ni cómo llevar una armadura, interpretó a su gigante como un pequeño trozo de pan, que tan solamente había que partir, pisar, comer y devorar, y este derrotó a su Goliat, llevándola a disfrutar de una victoria sin precedentes durante todos los días de su vida, porque solamente aquellos que interpretan a sus gigantes como pequeños trozos de pan, solamente estos son los que lo van a partir, vencer y derrotar. Solamente estos son los que están legitimados para vencer y derrotar a sus gigantes, se llamen como se llamen y tengan la estatura que tengan. El apóstol San Pablo, como vencedor de gigantes, no tan solamente se sumó al primer... Nicolás, adelante. El apóstol San Pablo, como vencedor de gigantes, no tan solamente se sumó al primer principio, donde él tenía claro que era un propósito, sino también tenía muy claro este segundo principio para poder vencer a su gigante, y entendió la importancia de saber interpretar las circunstancias que cada uno de nosotros estamos viviendo. Por eso él escribe la carta a los romanos en su tercer viaje misionero, cuando está en una estadía de 3 meses en la iglesia de Corintio. Está viviendo muchos problemas, donde tuvo que cambiar de ruta porque hicieron un complot para matarle. Y en medio de tanta adversidad, en medio de tantas circunstancias, el apóstol San Pablo, desde la iglesia de Corintios, dicta una carta que se la escribió un creyente llamado Tercio y la mandó por medio de una hermana llamada Febe, y escribe a la iglesia que está en Roma, en medio de la adversidad que está viviendo en Corintio, y dice en la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 31, dice: ¿qué pues diremos a esto? Atención a esto. Él hace una pregunta retórica y dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Mire, esa primera parte, ese hemistiquio del texto, donde dice: ¿qué pues diremos a esto? Me gustaría poderlo parafrasear, porque de forma implícita el apóstol San Pablo, en medio de tanta adversidad, cuando dice ¿qué pues diremos a esto?, de forma implícita nos está diciendo:
¿Cómo interpreto? ¿Cómo interpreto a mi gigante? ¿Cómo interpreto las circunstancias que estoy viviendo? ¿Cómo interpreto la adversidad que me está azotando? He sido azotado 5 veces con latigazos. He sido 3 veces golpeado con varas. He sido apedreado quedando como muerto en Listra. He sufrido 3 naufragios. He sufrido peligro de todas las clases y fatiga de todos los colores. Desvelos, cárceles, persecución, desnudez, enfermedad, fatiga. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Cómo interpreto a mi gigante? Dice el apóstol, interpreto a mi gigante como un hombre de grande estatura que me haga sentir una pequeña langosta atemorizada o asustada para que me frustre en ninguna manera. La interpretación que yo hago de mi gigante no es un hombre de grande estatura, sino que la interpretación que yo hago de mi gigante es un trozo de pan que voy a partir, voy a comer y voy a devorar para abrazar el propósito, el plan y el proyecto que Dios tiene para mí, y nada de lo que pueda estar viviendo tiene derecho legal a frustrar el propósito que Dios desde su presente eterno para mí elaboró. No permitas, recibe esta palabra en este rema de Dios, no permitas que la presión de las circunstancias te hagan ver los hombres como árboles cuando realmente no lo son. No permitas que las circunstancias te distorsionen los principios y la visión y nos hagan equivocar del destino al cual Dios nos llamó. Mire, muchas veces las circunstancias que podamos estar viviendo se convierten en lupas gigantes que hacen que pequeños lagartos se conviertan en grandes dragones, porque las circunstancias nos hacen magnificar todo y nos llevan a una distorsión de pensamiento y de visión que nos equivocan de camino. No interpretes a tu gigante como un hombre de grande estatura, no interpretes tu situación como algo invencible, como algo imposible, como algo inconquistable. Interpreta a tu gigante como un pequeño trozo de pan que por el poder del Espíritu Santo ha sido legitimado para pisarlo, para partirlo, para devorarlo y para derrotarlo. Mire, un hombre que dijo que un gigante solamente se someterá a otro gigante más grande que él. Lo vuelvo a repetir, un hombre que dijo que un gigante tan solamente se someterá a otro gigante más grande que él, porque los gigantes se fortalecen con tu debilidad y se debilitan con tu potencial. Lo vuelvo a repetir, nuestros gigantes se fortalecen cuando huelen nuestra debilidad, pero se debilitan cuando perciben nuestro potencial. Por eso el profeta Jeremías, entendiendo esta verdad, quiso poner su potencial por encima de su debilidad y dijo en el capítulo 20, versículo 11 del libro del profeta Jeremías, dice: mas Jehová está conmigo como un poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Él quiso poner por encima de su debilidad su potencial y dijo: esta guerra no tan solamente la estoy peleando yo, sino que Jehová está conmigo como poderoso gigante, y por muy grande que sea el gigante que estoy enfrentando, es más grande el gigante que me avala y el gigante que me presta de su mano y de su compañía para poder librar todas mis batallas. Por eso dice: él está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Por esto tengo que decirte que la única interpretación que tienes que hacer de tu gigante que puedas estar enfrentando en este momento es no interpretar a tu gigante como un hombre de grande estatura, porque te hará sentir una pequeña langosta asustada y atemorizada. Interpreta a tu gigante como un pequeño trozo de pan que por el poder del Espíritu Santo vas a derrotar, vas a vencer y vas a conquistar el propósito que Dios desde su presente eterno para ti elaboró. Tú eres un propósito de Dios. Propósito de Dios, y los propósitos de Dios siempre serán más grandes que los gigantes que lo quieran amenazar. Mire, me gustaría terminar con un tercer punto, pero creo que ya es un poco tarde y no quisiera cansarles. Solamente quiero decirte y quiero terminar
En otra ocasión terminaremos la segunda parte de este pensamiento, ya que vamos un poco escasos de tiempo. Solamente quiero decirte algo que dijo David en medio de las circunstancias que estamos viviendo, en medio de la adversidad que nos está azotando, en medio del otoño por el cual estamos atravesando. David, en los peores momentos de su vida, dijo: Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Por qué? Porque soy un propósito de Dios, porque interpreto a mis gigantes como pequeños trozos de pan, y este era el tercer punto, y porque todo lo que amenace a mi futuro lo voy a derrotar en mi presente. No permitas que las circunstancias de tu presente te priven de ver la gloria que Dios tiene para ti en tu futuro. Hubo un hombre que dijo que el dolor que hoy no se convierta en nuestro verdugo, mañana será nuestro maestro. No permitas que el dolor de hoy te mate, para que puedas ver la gloria que Dios tiene preparada para ti mañana. No permitas que las circunstancias de hoy te frustren, porque esto es la antesala de la configuración del alfarero eterno, para prepararnos y ser vasijas que podamos contener el propósito que Dios para nosotros elaboró. Por eso te animo, por medio de esta palabra, de este pensamiento, adelante. Tú eres un vencedor de gigantes. Entiende que eres un propósito. Interpreta a tu gigante como un trozo de pan, y todo lo que amenace a tu futuro empieza a enfrentarlo en tu presente. Muchas gracias por todo. Que Dios les bendiga. Muchas gracias al tío Juan por esta oportunidad, y gracias a la Iglesia del Señor por estar ahí. Bendiciones y adelante, que ya queda menos. Dios les bendiga muchísimo.